El profeta que desafió al rey de Israel con la verdad divina. Descubre su impactante destino. En la narrativa bíblica, Micaías se destaca como un profeta valiente y devoto a Dios, enfrentándose a la furia del rey de Israel en tiempos tumultuosos. Su historia, marcada por intriga, valentía y tragedia, nos enseña sobre la integridad y la importancia de ser fiel a la verdad divina, incluso cuando ésta desafía a los poderosos. Micaías es un reflejo de la grandeza y unicidad de Dios. Este nombre, aunque compartido por al menos otras 6 personas en la Biblia, se convirtió en sinónimo de coraje y veracidad a través del profeta que nos ocupa. Su vida y sus profecías son un testimonio viviente del significado de su nombre, recordándonos constantemente que no hay nadie como el Señor en poder y justicia. ¿Por qué es tan importante Micaías para nosotros hoy? ¿Por qué se menciona su nombre con tanta frecuencia en los pasajes bíblicos? Micaías nos enseña sobre la integridad y la valentía en tiempos de adversidad. Su historia es un recordatorio de que, aunque el poder terrenal puede ser intimidante, la verdad de Dios prevalece siempre. Para comprender plenamente la historia de Micaías, es crucial situarla en el contexto histórico del reinado de Acab, uno de los reyes más notorios de Israel. Acab, conocido por su alianza con la reina Jezabel y su adoración a Baal, representaba una era de corrupción y desviación espiritual en el reino del norte. Su gobierno se caracterizó por la opresión y la idolatría, desviando al pueblo de Israel del camino de Jehová. La Biblia nos muestra a Acab como un rey que no solo toleraba sino que fomentaba la idolatría. Este contexto de decadencia espiritual y moral es el telón de fondo contra el cual se erige la figura de Micaías como profeta de Dios. Micaías se encontraba en una posición precaria, desafiando a un rey poderoso y a una corte llena de falsos profetas que buscaban agradar a Acab en lugar de hablar la verdad de Jehová. La valentía de Micaías en este entorno hostil nos ofrece una lección poderosa sobre la importancia de mantenernos firmes en nuestra fe, incluso cuando estamos rodeados de adversidad. El papel de Micaías como profeta en la corte de Israel fue marcado por la tensión y la confrontación. A diferencia de otros profetas que buscaban el favor del rey Acab, Micaías se destacó por su firmeza y su compromiso inquebrantable con la verdad de Dios. Esta postura le ganó la enemistad del rey y de muchos en la corte, pero también lo consolidó como un verdadero portavoz de Jehová. El relato bíblico en 1 Reyes 22 nos presenta a Micaías siendo llamado a la corte de Acab para dar su opinión sobre una próxima batalla. A diferencia de los 400 profetas que complacieron al rey con predicciones favorables, Micaías permaneció fiel a su misión divina, profetizando la derrota de Israel y la muerte de Acab. La historia de Micaías en la corte de Acab también nos muestra la manipulación y el engaño que prevalecían en la política de la época. Los profetas de Acab, liderados por Sedequías, estaban más interesados en mantener su posición y favor real que en hablar la verdad. En contraste, Micaías no se dejó intimidar y proclamó el mensaje de Dios con valentía, a pesar de las consecuencias personales. La alianza entre Acab, rey de Israel, y Josafat, rey de Judá, es un elemento crucial en la narrativa de Micaías. Esta alianza se consolidó a través del matrimonio entre los hijos de ambos reyes, creando un vínculo político y militar en un tiempo de conflicto contra Siria. Aunque esta unión tenía ventajas estratégicas, también trajo consigo desafíos espirituales y morales significativos. Josafat, un rey conocido por su piedad y devoción a Jehová, se encontraba en una posición difícil al aliarse con Acab, cuya idolatría y corrupción eran bien conocidas. Esta alianza muestra a Josafat acompañando a Acab en la consulta a los profetas antes de ir a la batalla contra Ramot de Galaad. La insistencia de Josafat en buscar la voluntad del Señor refleja su compromiso con la verdad divina, a pesar de las influencias negativas de su aliado. La consulta de Acab a sus 400 profetas, que de manera unánime predijeron una victoria segura, contrasta notablemente con la insistencia de Josafat en encontrar un verdadero profeta del Señor. Este anhelo de conocer la auténtica voluntad de Dios propició la aparición de Micaías, cuya profecía de derrota y muerte sirvió como una advertencia para tanto Acab como Josafat. La decisión de Acab de consultar a sus profetas antes de ir a la batalla contra Ramot de Galaad fue una práctica común en la antigua Israel. Acab reunió a 400 profetas para que dieran su opinión sobre el éxito de la campaña militar.
Estos profetas, sin embargo, no eran verdaderos profetas de Jehová, sino que buscaban agradar al rey y mantener sus posiciones en la corte. Su lealtad no era a Dios, sino a Acab. Los 400 profetas, sin dudar, respondieron con una voz unánime que el Señor entregaría la victoria en manos del rey. La respuesta de los 400 profetas complació a Acab, pero sembró dudas en el corazón de Josafat, rey de Judá, debido a su intuición espiritual que le indicaba que algo no estaba bien. Sospechando de la unanimidad de los profetas que solo buscaban agradar a Acab, Josafat, conocido por su devoción a Jehová y su búsqueda de la verdad, pidió consultar a un verdadero profeta del Señor. Su desconfianza hacia los profetas cortesanos subraya su integridad y sabiduría, reflejada en su solicitud de escuchar una voz auténtica de Dios. Josafat insistió en escuchar a un verdadero profeta de Dios, mostrando su compromiso con la verdad y la seguridad de sus soldados. Esto llevó a Acab a mencionar a Micaías, a quien detestaba porque siempre profetizaba cosas desfavorables para él. Esta tensión revela la integridad y valentía de Micaías, conocido por su fidelidad a la palabra de Dios y su rechazo a la influencia de deseos personales o presiones políticas. Aunque Acab lo odiaba, Micaías era respetado por aquellos que buscaban la verdadera voluntad de Jehová. Micaías, el profeta cuya reputación en Israel era bien conocida, se destacaba por su compromiso inquebrantable con la verdad divina. A diferencia de los otros profetas que buscaban agradar al rey Acab, Micaías era temido y despreciado por su negativa a comprometer la palabra de Dios. Su reputación como un hombre íntegro y valiente lo había puesto en una posición precaria en la corte de Israel. La Biblia nos muestra que Micaías no temía hablar la verdad, incluso cuando ésta era impopular o peligrosa. Su lealtad no era hacia el rey terrenal, sino hacia el rey celestial. Este compromiso lo hizo un blanco de odio por parte de Acab, quien lo consideraba un obstáculo para sus planes. Acab expresa su odio hacia Micaías, diciendo que nunca profetiza nada bueno sobre él, solo lo malo. Esta enemistad subraya la valentía de Micaías, quien prefirió enfrentar la ira del rey antes que traicionar su misión divina. A diferencia de los 400 profetas que unánimemente predijeron una victoria segura para agradar a Acab, Micaías entregó un mensaje honesto y perturbador, profetizó la derrota de Israel y la muerte de Acab. Esta profecía fue una advertencia clara y un acto de valentía, ya que Micaías no se dejó influenciar por las presiones políticas ni por el deseo de complacer al rey. Su predicción se cumplió de manera precisa, subrayando la veracidad de su mensaje y la justicia divina, recordando a todos la importancia de escuchar y obedecer la verdadera palabra de Dios. El rey Acab murió en la batalla de Ramot de Galaad, cumpliendo así la profecía de Micaías. A pesar de disfrazarse para evitar ser identificado, una flecha disparada al azar lo hirió mortalmente entre las junturas de su armadura. Acab ordenó a su cochero que lo sacara del campo de batalla, pero murió al anochecer. Su muerte y la dispersión de su ejército confirmaron la veracidad de la profecía de Micaías y subrayan la justicia divina y las consecuencias de la desobediencia a Dios. La integridad de Micaías es un ejemplo poderoso de lo que significa ser un verdadero profeta de Jehová. En una corte llena de adulación, Micaías se mantenía firme en su llamado, recordándonos que la verdadera fidelidad a Dios a menudo requiere coraje y determinación. La reputación de Micaías en Israel nos desafía a considerar nuestra propia fidelidad a la verdad divina. Nos enseña que ser leales a Dios puede significar enfrentar oposición y rechazo, pero que la integridad y la verdad son más valiosas que la aprobación humana. La historia de Micaías es una llamada a mantenernos firmes en nuestra fe y a vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios, confiando en que su justicia prevalecerá. Si te ha inspirado la historia de Micaías y su firmeza en la verdad divina, te recomendamos suscribirte a nuestro canal y ver el video que hemos dejado al final, los 5 hombres que vieron el trono celestial de Dios. Descubre las experiencias extraordinarias de estos hombres y cómo sus visiones del trono celestial fortalecieron su fe y misión.